Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? La verdad es que hoy es un programa obligatorio. Estamos así de que de veras la tierra ya no aguante, bueno, digo la tierra, el mar, o sea, todo, ya no aguante, y nosotros, pues, postulándonos ya por un desarrollo sustentable, pero como que no acabamos de entender la gravedad del asunto. Sobre todo cuando nos encontramos en lugares privilegiados, es decir, donde llegamos a una casa y abrimos la llave y hay agua y todo eso, como que entonces nos cuesta más trabajo entender que eso está en peligro y que hay personas que ya no lo tienen. Miren, el 5 de junio la ONU decretó que fuera el Día Mundial del Medio Ambiente y es temático. Este año plantea el lema Un planeta sin contaminación por plásticos. Pero imagínense que México es el número 12 en la utilización de plásticos. Y dice uno, pero ¿cómo, verdad? Si hay tanta zona en verdadera pobreza y otros donde no llega ni del desarrollo tecnológico, ¿cómo diablos? Pero pues así estamos, señoras y señores. Y esto es verdaderamente inquietante, ya que pues lo urgente es generar eso, un desarrollo sostenible. Agradezco su compañía, muchas gracias a todo el público que está aquí presente, a todo el que nos sigue. Recuerden ustedes que también pueden seguir el programa, no solo por la señal internacional, sino también por Facebook Live. Allí estaremos atendiendo sus mensajes, gracias a nuestras traductoras de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, gracias. Y también aquí a nuestros especialistas presentes. Bueno, yo cada que hablo con algún ambientalista, no, hombre, termino muy nerviosita y me entero de peores cosas, en lugar de que diga yo, ya la libramos en algo. No, no la hemos librado. Brenda Rodríguez Herrera, gracias por estar aquí, mi querida Brenda, integrante de la Red de Género y Medio Ambiente, REGEMA, y de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua, COMDA. Muchas gracias. También está con nosotros Álvaro Núñez Solís, líder de Junta Entrega y Recicla. Aplicación, pongan mucha atención porque es de utilidad para todos, que permite la recolección en sitio de diferentes productos, entre ellos electrónicos. Y Miguel Rivas, doctor en Ciencias Biológicas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace. Actualmente enfoca su formación en la protección del medio ambiente y la biodiversidad, mezclando los conocimientos biológicos con el activismo social. Cada uno de una especialidad diferente, un nicho diferente, que nos pueden dar pues el rompecabezas más completo de qué tan mal vamos, ¿verdad? Porque esto de veras no es broma. Oigan, ya bote pronto. ¿Se acuerdan de esa película de Cuando el destino nos alcance? Bueno, igual no les tocó en estreno, están todos mucho más chavos que yo. A ver, acá en el público, ¿se acuerdan? Para mí que ya nos alcanzó, digo, igual no a esos grados, pero ya nos alcanzó, porque pues, estamos viviéndolo como una realidad. ¿Y por qué no estamos todos y todas y todes haciendo de veras algo por nuestro planeta? O sea, ¿qué falta? De veras, que se desprenda un pedazo del polo. O sea, ¿qué estamos esperando? Bueno, a mi perspectiva creo que sí hay mucha gente haciendo cosas por el planeta, ¿no? No, yo se lo entiendo, pero no todas ni todos. Bueno, ni en nuestro pequeño entorno. Sí, lo que sucede es que nuestros hábitos de consumo no han cambiado. Y mientras eso no cambie, pues los cambios nunca van a ser de fondo, sino que van a ser cambios de forma. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de este Día Mundial sin Contaminación Plástica, al que llamó la ONU, pues nosotros podemos hablar mucho de acciones que puede hacer la gente, acciones personales, que van a tener un impacto sobre el medio ambiente y claramente siempre van a ser bienvenidas. El problema es que mientras las corporaciones nos sigan entregando los productos de la forma en que no es sustentable, como tú decías, pues eso no va a cambiar, ¿no? Y los actos van a ser muy pequeños.
Adelante. Sí, coincido con Miguel, pero también tiene que ver, sí, con acciones pequeñas, pero también que tenemos una legislación, tenemos mucha legislación en México, pero que esa legislación no necesariamente obliga. Entonces, me parece que por ahí nos falta también muchísimo que las leyes sean más estrictas y claro, podemos hacer cosas en lo individual, pero la apuesta sería, por supuesto, como organizaciones de la sociedad civil, como personas interesadas en el medio ambiente, juntar esfuerzos, es decir, elevar eso a un derecho, porque pasamos hablando mucho de la conciencia. Y claro que sí, o sea, claro que te pones nerviosa cuando estás con gente que defendemos el medio ambiente, pero en realidad tenemos que asumirlo como un derecho que tenemos hombres y mujeres donde quiera que vivamos y que eso se debe de traducir en acciones de exigencia tanto para el gobierno como para las industrias, para las empresas. Lo que siento es frustración. Sí. Sí, como que tenemos un poquito de información, pero no la tenemos toda. Y entonces yo me acuerdo que tenía yo a un querido amigo, también ambientalista, en la casa, y entonces era una comida de muchas personas. Y ya saben, evidentemente alguien llegó con platos de plástico. Le dije, no, espéreme tantito, no. Así de, no, por favor, no. Pero entonces yo saqué unos de cartón normales y él me dijo, no, también pésimo porque se contaminó mucha agua para hacerlos. Yo dije, Dios santo, a ver, entonces ya encontré unos de fécula carísimos, pero no alcanzaban para todos. Y entonces, ¿qué sí es bueno, qué no tan bueno? Por ejemplo, mi marido enjuaga todos los plásticos para desecharlos. Y entonces me dice, no, porque entonces está contaminando más agua. Ya no entiendo nada. Miren, vamos a ver esto y ahorita regresamos a discutir, pues, para que nos llevemos la mejor información posible. Conforme la población ha ido creciendo, la irresponsable sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación de las aguas, los suelos y el aire conducen a la extinción de vidas animales y vegetales y al cambio climático. Y si no detenemos esta tendencia, peligrará la existencia del ser humano. Ante la alarmante situación a la que hemos llegado, muchas organizaciones y personas en todo el mundo se han dado a la tarea de frenar y, en lo posible, revertir el daño que le hemos hecho a nuestro entorno. No se busca detener el desarrollo, se trata de hacerlo sostenible y más equilibrado para todos los seres vivos que compartimos este planeta. La ONU decretó cada 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este año, el mundo se une para combatir la contaminación por plásticos bajo el lema Un planeta, #sin contaminación por plásticos. La campaña insta a los gobiernos, las industrias, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y uso excesivo de plásticos desechables que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan nuestra salud. ¿Qué te parece si cada uno de nosotros hacemos una acción verde cada día del año? Ya que con millones de estas acciones por la vida alrededor de nuestro planeta Tierra, este recuperará su esplendor. Yo imagino cada que hacemos algo para ser amables con la tierra, por ejemplo, apagar el foco, ¿no? Así la luz, desconectar, es como si tuviéramos a un ser totalmente golpeado y le hiciéramos calma, le lavamos ahí una heridita, ¿no? Pero en realidad, ¿ante qué estamos, por ejemplo, a nivel agua, mares? ¿Por qué deberíamos de veras de asustarnos? Mira, por ejemplo, en el caso de la contaminación plástica, se calcula que más de 8 millones de toneladas de plástico van a dar al mar cada año. Eso, para tener una idea, es como si vertiéramos un camión lleno de basura, plástica en este caso, al mar cada minuto del año. La contaminación en realidad por plásticos está afectando tanto a los animales que hay más de 100.000 mamíferos marinos que mueren al año a causa de esto. Y más de 1 millón de aves marinas se mueren porque tienen plástico en sus estómagos. Entonces, en realidad, esta cultura de los desechos... ¿Los mamíferos marinos también se los tragan el plástico? Sí, estamos hablando de lobos de mar, de focas, morsas, que en realidad terminan consumiendo plástico. De hecho, hoy justamente Greenpeace va a estar publicando un estudio que hicimos en la Antártida, un lugar que uno
pensaría que está prístino, que en realidad no hay contaminación por microplásticos, es decir, estos plásticos se van desgradando, van circulando a través de las corrientes oceánicas y terminan incluso en la Esas Antártida. bolsas, ¿no? Que decían que eran reciclables, no, se rompen en cachitos. Y eso llega hasta allá, no me digas. Tú justo ponías un ejemplo muy importante, que es cómo reemplazo una cosa por otra, ¿no? Pues Decías, bueno, habían unos platos de plástico, yo los reemplacé por uno de cartón, luego por unos de fécula, de vegetal. Sí, bueno. Pues justamente es lo que estamos tendiendo a hacer, es intentar buscar el reemplazo de un producto por otro. Pero la invitación que estamos haciendo nosotros es a reducir eso, porque entendemos que el reciclaje es la última parte de un ciclo de vida de un material y que por lo tanto antes de reciclar, reusar y sobre todo reducir la cantidad que estamos usando siempre va a ser más importante. Sí, es decir, si podemos comprar una manzana, pues así como está, y lavarla, y no con una redecilla, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Este plástico terrorífico, que además ¿De nylon? unicel, y luego además el otro. Una bolsa. Bolsa. Bueno, no, por favor. Y en términos de agua, bueno, la verdad es que los datos también están bastante preocupantes, ¿no? Se dice que el 70% del agua en nuestro país está contaminado. Y eso evidentemente pues tiene repercusión, sí, en los animales, en la fauna, pero tiene repercusión en las personas. El agua también es un derecho en México y entonces mientras más fuentes de agua se contaminen, quiere decir que cada vez menos personas tienen acceso a fuente de agua saludable, ¿no? En México, en nuestro país, todavía más de 10 millones de personas no tienen el servicio en su casa, es decir, no tienen la instalación. Eso por un lado, pero también hay muchas personas que tienen problemas de calidad de agua. Iztapalapa es el caso emblemático por excelencia, pero en Tuxtla y en muchos lugares donde pasa, y también tampoco hay la infraestructura necesaria para el tema de saneamiento. Más de 13 millones de personas no tienen un servicio de saneamiento y eso quiere decir que muchas veces o usan letrinas o van a defecar al aire libre. Y eso efectivamente tiene que ver con condiciones de que no están cubiertas sus servicios básicos, sus necesidades, y esto lo vamos viendo como en algo integral, y entonces en términos de agua está verdaderamente pavoroso. También decir que hay industria, por ejemplo, la industria minera. El tema del fracking, ya hace un par de semanas estuve acá hablando del tema del fracking, y solo decir que, por ejemplo, es una técnica a partir de un taladro enorme que meten a la tierra, ¿no? Para sacar gas shale, y ocupan más de 29,000 metros cúbicos, así donde cabe eso, ¿no? Con un componente de más de 750 químicos, y esos son químicos que quedan en la tierra. Esa agua, que ese gas, la verdad es que sale muy poco, esa agua se contamina y entonces se regresa al mar o se regresa a otros cuerpos y sigue contaminando. Y el tema de la contaminación lleva a que las personas no tenemos un medio ambiente sano para desarrollar nuestras actividades. Para el fracking sí no se ha encontrado nada, ¿verdad? No hay cómo esa agua se limpie y cómo ese suelo Son no quede químicos envenenado. muy persistentes. O sea, no hay forma. No hay forma. Sí, no hay forma. Vamos contigo un segundito. Yo nomás quiero que vean unos números, que son información de Greenpeace, pues digo, para que le vayamos tanteando el agua a los camotes, como decía mi abuela. A ver, vamos a ver esto. A mediados de este siglo, habrá más plástico en los océanos que peces. Este producto que usamos y desechamos indiscriminadamente es el que más daña a los seres marinos. Tan solo en 2016 se produjeron 300 millones de toneladas. Botellas, bolsas y popotes tardan más de 100 años en degradarse. Atrapan, asfixian, enferman y contaminan a las especies marinas que incluso consumimos. Cuando veas una ballena, una tortuga o un pez agonizando, piensa en lo que estamos haciendo. Y el continente ¿no? Bueno, ya hay dos continentes de plástico, uno del Atlántico y otro del Pacífico, ¿no? Sí, a esto se le llaman como las sopas o islas de plástico y en realidad hay una en cada vórtex de los giros oceánicos. En realidad, en teoría hay 5. 5. Sí. ¿De cuántos metros? O así, imagínense una isla, ¿no? Así, como de cuánto. Se piensa que el del Pacífico Norte tiene 2 veces el tamaño de Texas y el del Pacífico Sur incluso es del tamaño de México. No, es horrible. Hijo, o sea, no hay forma. Sí, es que la gente piensa que porque vivimos en la ciudad, nuestros usos de plástico indiscriminado no van a dar al mar, pero la verdad es que sí, todo va a dar al mar a través de los ríos. A través de los ríos, desagües, cuando las coladeras se tapan con plástico, pues ese plástico va a terminar llegando al mar de alguna forma.
No, bueno, ya, ¿quieren acabarse de asustar? A ver, cuéntales los de las fibras estas, por favor. No, ya, ahorita sí, bueno, ¿ven por qué tomo ansiolítico? Sí, ¿Qué pasa con esto que nos decías? Uno de los detalles que ha tenido el plástico como un invento del ser humano es que nos hemos vuelto adictos al plástico, pues lo usamos en todas las cosas, ¿no? Incluso en nuestra ropa, gran parte de la ropa que usamos está hecha de una fibra plástica que se llama poliéster. Cuando nosotros la lavamos, esta fibra va a dar al desagüe, del desagüe a los ríos, con ello al mar. O sea, se le despelucha. Hay que lavarla. Así es. Ok, y estas y como es plástico, no se deshacen. No. Van también al mar. ¿Y Van a al dónde mar. las encontraron? En peces, crustáceos, moluscos que incluso consumimos nosotros mismos. En el músculo de estos, ¿verdad? Entonces ni se sienten, ahí está la fibra. Así es. Es más, quisiera aclarar un poco con lo que decías del agua. Uno pensaría que comprar un agua embotellada sería lo más puro que uno pudiera tomar, ¿no? Y recientemente un estudio de la Universidad del Estado de Nueva York determinó que gran parte de las marcas que nosotros consumimos de agua embotellada, pues con el calor deshacen estas fibras plásticas en su interior y por lo tanto estamos tomando agua que además contiene fibras plásticas que va a dar a nuestro organismo. Y todo el plástico que se utiliza para producir esas botellas, que al final contaminan igual. Así es. No, bueno, por Dios santo, perdón, adelante. Bueno, creo que ahorita se ha estado tratando los temas de las consecuencias y los efectos. Pues sí. Nosotros en la iniciativa que trabajamos con la aplicación de Junta Entrega y Recicla, queremos atacar desde el origen, porque en este tema hay que crear cultura, y esto no va a ser de un día para otro. Creo que las nuevas generaciones en temas ambientales en los últimos 5 años se ve un cambio que hace 10 no teníamos. En las empresas... ¿En qué se nota, por favor? Yo no lo levántenos el ánimo. Yo sí lo veo porque me tocó empezar a hacer las primeras campañas de acopio de electrónicos en el 2008. Okay. Y cuando tú ibas a hablar a las empresas de este tema de reciclaje de productos electrónicos, las empresas no tenían áreas de sustentabilidad, ni áreas de medio ambiente. Los gobiernos tampoco tenían... el gobierno federal sí tenía algo. Imagínate que se deshacen de un monitor. No, bueno... terminan en el tambo porque ¿quién le dijo que había que entregarle a estos recicladores ese aparato? Así es. Entonces yo sí veo que ahorita a últimos años, antes tenías que platicar con el área de finanzas, con tesorería, con el área de compras, o sea que nada tenía que ver con el medio ambiente y no te entendían. Decías, oye, vamos a reciclar esto. Decían, no tengo ni idea si tenemos o no tenemos eso y es más, te lo tengo que vender. O sea, cuando era como, es tu basura. Entonces, ahorita atacar desde el origen, yo lo veo, muchas personas piensan y siguen pensando, primero, que el planeta va a desaparecer y hay que corregir, ¿no? El planeta no va a desaparecer, los que vamos a desaparecer somos nosotros, porque el planeta se va a regenerar. A la situación a la que llegue, se va a regenerar, más nosotros no nos podremos adaptar. Un segundito y ahorita regresamos. Okay. Ya ven por qué es importante. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, hoy por una cultura sustentable, por un consumo sostenible verdaderamente, y se está uniendo aquí a la plática Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales AC. Y los bosques son otro tema. Así ¿verdad? Es, Fernanda. Bienvenido. Gracias, gracias. Ahorita, ¿cuál sería el principal problema que tenemos en los bosques? Aparte de que lo estamos desapareciendo, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que nos hace falta una política de largo plazo. Tenemos cada sexenio cambios y bandazos en las políticas y los bosques necesitan una visión de largo aliento. Claro. No podemos estar con puntadas sexenales en cada cambio de administración. Desde mi punto de vista, ese es uno de los problemas fundamentales. Y por consiguiente aspiramos a que en la próxima administración haya realmente un programa estratégico que sea vinculante. Tendríamos que estar hablando de 4 sexenios por lo menos, de tener esa visión. Y que todos estuvieran de acuerdo y que se respetara el plan, ¿no? No, si lo metemos en la ley tiene que ser vinculante, o sea, lo tienen que observar de manera forzosa. Pero a ver, pero traían ustedes una ley ahorita, esa ya pasó, no pasó, ¿cómo está eso? Mira, es una ley que ya pasó, pero pasó con muchos problemas. No se llevó, por ejemplo, a consulta a pueblos indígenas y comunidades locales, que por el marco jurídico de México tiene que hacerse cuando es una ley que afecta
directamente a estos pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Por qué? ¿Qué dice, perdón? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, nos modificó lo que es la cuestión de biodiversidad, deja sin protección todo lo que es el reino animal en los ecosistemas forestales y lo deja susceptible a cuestiones de biopiratería. Nos quita también algunos candados donde se declaran nulas aquellos registros, aquellas patentes, aquellos certificados que hubieran sido obtenidos sin consentimiento de la gente. Entonces, eso pues abre la puerta a un montón de patentes que pudieran estar siendo tramitadas sin el consentimiento de las comunidades, porque en México la mayor parte de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades indígenas. Un ejemplo práctico, perdón, Mira, de una patente. A ver. Está ahorita la producción de miel de una abeja nativa que se llama abeja melipona. Ok. Esa producción, si no se hace con el consentimiento de la gente, distribuyéndole los beneficios necesarios, estaría violando, por ejemplo, sus derechos. Otro es el del ajolote, que hace unos meses se descubrió esta secuencia o se publicó la secuencia genética. Hay mucho interés por la capacidad que tiene este animal en regeneración de sus miembros y el ajolote es parte importante de muchos ecosistemas forestales, no solo en Xochimilco, también en la Sierra Norte de Puebla, en Michoacán. Entonces, si se hace una patente, un registro, sin tomar en cuenta a las comunidades, se les está violentando sus derechos. No, si de por sí ya nos lo estábamos acabando, ¿no? El ajolote. Puntito Y a esta parte de la diversidad, en donde decía que los núcleos de las reservas naturales eran intocables y se agregó la palabra preferentemente, ¿ya se quitó esa palabra o sigue ahí? Mira, lo que pasa es que la ley de biodiversidad no pasó, que es una de las discusiones que estaban ahí y creo que es uno de los pendientes para la próxima administración. Esa me parece que era una discusión más bien de la ley de biodiversidad. Pero yo creo que es la oportunidad para que discutamos el modelo de conservación que tenemos. El modelo de conservación que tenemos está basado en los parques nacionales de Estados Unidos, que los encimaron en lo que eran los territorios de los pueblos originarios y que prácticamente los exterminaron. Entonces tenemos en Estados Unidos un modelo de parques donde no se toca, donde casi no hay gente. Cuando lo exportamos o lo importamos ese modelo a los países en desarrollo, estamos cayendo en una situación totalmente distinta. Por ejemplo, en México todas las áreas naturales protegidas tienen gente y en muchas tienen dueño. Si decretamos áreas naturales protegidas sin el consentimiento de la gente, solo restringiéndoles un montón de cosas, una, estamos violentando sus derechos y la otra, estamos logrando objetivos casi contrarios a los que nos proponemos. Está, por ejemplo, el caso de la mariposa monarca, donde al quitarle alternativas a la gente, lo que se está haciendo es alentar la transformación en huertas aguacateras, el hábitat de la reserva de la mariposa monarca. Entonces, por decretar algo de manera vertical, imponiéndoselo a la gente, estamos logrando un objetivo contrario al buscado. Vamos a ver esto Sí. y ahorita regresamos. Mira, mi empresa se llama Central Ulera Álvarez. Tenemos en el mercado más de 50 años. Viene desde los abuelos, mis papás, yo y actualmente mis hijas. Ya sería la cuarta generación. Nosotros desde hace más de 50 años ya tenemos el proceso de reciclaje de la llanta. Yo te hablo de 50 años para acá, pero todavía antes pues ya vi el problema, ¿no? La llanta iba a los vertederos de basura y la llanta completa tiende si la entierras, tiende a salir de la superficie. Entonces genera un problema ecológico muy fuerte porque se degrada hasta los 300 años. Entonces, como tú comprendes, desde aquel tiempo lo que tenemos que hacer era cortar la llanta
y en pedacitos sí podría sostenerse dentro y tener una degradación más pronta. Pero viendo ese problema y viendo que pues realmente también es una oportunidad, hicimos el cambio de maquinaria para poder reciclar la llanta al 100%. Adquirimos tecnología, adquirimos maquinaria y en la actualidad somos una empresa que estamos trabajando 120,000 kilos de proceso de llanta, de triturado de llanta, 120 toneladas. Al año alcanzamos el promedio de 1,440 toneladas. Trabajamos el triturado de llanta para impermeabilizantes, para hacer pisos de canchas, por ejemplo, los parques ecológicos que tienen las canchas donde corren. Hacemos los pisos permeables para que el agua pase. En los jardines de niños también hacemos pisos para los niños, para que no se golpeen, no se raspen. Vendemos materia prima para topes de estacionamiento de estos de autoservicios. Y en general, o sea, la cultura acerca del reciclaje de llanta va creciendo y va siendo cada vez mayor. Utilizamos solamente energía eléctrica y proceso mecánico, o sea, no tenemos ningún tipo de contaminación ni de vapores ni nada. Sí tenemos huella de carbono, pero mínima, o sea, ¿qué es nuestra huella de carbono? Lo que utiliza la luz, lo que utilizan los muchachos en llegar a trabajar, es mínimo en comparación al beneficio tan grande que nosotros generamos al procesar la llanta. Hijo, interesantísimo, pero qué nervios. A ver, si nos pueden primero aclarar, ¿qué es la huella de carbono a la que se refiere el caballero del cual vimos, Ulera Álvarez se llama? Adelante. Pues en el caso de la huella de carbono que está midiendo el señor en su empresa, significa todo lo que emite CO2, ¿no? Entonces, en el acumulativo total, él pues va a calcular cuál es la huella de su empresa y de su proceso como tal para poder mitigarlo de alguna forma. Nosotros todos dejamos una huella de carbono. Y huella ecológica también. Y ecológica, es diferente. Es diferente. Y bueno, se dice que mientras más desarrollado el país, más alta la huella ecológica y de carbono que todos dejan. Que tiene que ver justo lo que decía Miguel, el tema del consumo. O sea, por ejemplo, países como Estados Unidos o China, por la cantidad de población, pero también por el nivel de consumo, tienen una huella de carbono muy alto. Por ejemplo, si pensamos en India, que claro que tiene una población muy alta, pero su modelo de vida y su modelo de desarrollo es distinto y la huella de carbono es menor. También hablamos, por ejemplo, de huella hídrica o huella agua virtual, es decir, todo lo que consumimos, todo lo que nos ponemos, todos los bienes y servicios para su fabricación implican agua en su producción y en esa agua, por supuesto, podemos pensar que se traslada, que no solo es el agua, sino el combustible. Entonces, realmente nuestra sola existencia va generando uso de recursos y va dejando diferentes huellas en menor o mayor magnitud. Wow. Oigan, y por ejemplo, cuando nos mencionan participación ciudadana y gobernanza, ¿eso qué significa? Sí, que justamente yo quería complementar esto que nos dice Gustavo. Puede haber muchas leyes y bueno, este proceso de ley no pasó por una consulta. Y cuando las leyes se están construyendo, tienen que pasar por una consulta de la población, de hombres y mujeres, pero también de academia, de organizaciones, es decir, de actores que estamos pugnando porque esas leyes tengan como eje los derechos humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiere decir que cuando tú formulas una ley de agua, por ejemplo, tú tienes que saber que hay problemas específicos que viven las personas y que la solución nunca y no siempre son las grandes empresas, sino tendríamos que ir arribando a soluciones pequeñas de acuerdo a nuestra unidad habitacional. Eso es posible incluso en la Ciudad de México. Y que en las decisiones que se vayan tomando, sea comunidad indígena, sea comunidad rural o en esta locura de ciudad, pues que la gente, hombres y mujeres, tengamos la posibilidad de ser tomadas en cuenta y decir eso, cómo lo vemos y cómo podemos participar. Ciertamente, si nosotras, por ejemplo, vamos a Chiapas o vamos a Iztapalapa o vamos a Xochimilco y preguntamos a las mujeres, ¿cómo creen que se podría resolver los problemas del agua? Con total seguridad, la experiencia que han tenido por cómo viven los problemas, lo saben. Entonces, ahí estamos hablando de que tiene que haber en todos los procesos de formulación, diseño, ejecución y evaluación de las leyes, participación. Y gobernanza quiere justamente decir que hay un diálogo horizontal
desde la población con el gobierno, y que claro que el gobierno, tenemos mecanismos de participación, pero son cada vez más delgaditos, y bueno, en nuestro país sabemos que pueden votar una ley de aquí en la noche y no nos enteramos. Eso quiere decir que no hubo gobernanza y que los procesos de consulta y de participación son chiquititos, sí, muy delgados. Esta parte, Fernanda, de participación ciudadana es fundamental. Estamos en un modelo de democracia representativa, donde los ciudadanos solo contamos en las elecciones y en ese momento le otorgamos a los diputados, a los senadores, a los funcionarios, el monopolio de tomar las decisiones. Necesitamos transitar a un modelo de democracia participativa, donde el concepto de participación ciudadana es un derecho humano, y mientras los ciudadanos no tomemos parte en la toma de decisiones junto con el gobierno, bueno, vamos a seguir teniendo los excesos que tenemos, de malversación de recursos, de aprobación de leyes sin consulta, de puntadas de políticas públicas. Entonces, esta parte creo que es fundamental. Una política ambiental no puede construirse solo desde el gobierno o desde el poder legislativo. Los ciudadanos tenemos que tomar una parte activa en esto. Ese es el reto que tenemos como sociedad en lo inmediato. Y nada más para que nos vayamos también enterando qué pasa con las llantas. Fíjese, datos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México señalan que en nuestro país hay 40 millones de llantas, 40 millones de llantas en estado de desecho. 11 millones están en las fronteras, así al aire libre. Y solo 1 de cada 10 se recicla de manera adecuada. El problema de acumulación es particularmente agudo en la frontera porque hay un gran intercambio de llantas entre, ¿no?, la zona México-Estados Unidos. Y pues, a ver, yo les pregunto, ¿por qué se entierran? ¿Por qué hay preocupación de que vuelvan a emerger al aire libre? ¿O hay una serie de reglamentos que implicaría cómo se desechan las llantas? Yo hablaría otra vez que las acciones deben de ser concretas. O sea, el tema de la legislación, desde ahí partimos de que debe haber una responsabilidad extendida del productor y compartida. Hoy día en México nos rige una responsabilidad compartida. ¿Eso qué quiere decir la compartida? Que los ciudadanos, el gobierno, las empresas tienen que tomar esas decisiones, pero nadie las toma, porque cuando le dicen al gobierno, el gobierno dice, no, es que los ciudadanos, y los ciudadanos dicen las empresas. Al decir extendida del productor y compartida, quiere decir que le vamos también a sumar a que las empresas empiecen a hacer sus propios programas. En el caso de la industria llantera, ya hay empresas que empiezan a hacer ese programa de acopio para mandar estas llantas como una fuente o un insumo para los hornos de las cementeras. Que no es la gran solución, pero al menos ya estamos empezando por algún lado, ¿no? Porque oye, pero no contamina más. En teoría, los hornos de las cementeras tienen sus filtros calificados para que, de todos modos, ellos necesitan ese combustible. O sea, pero de otra manera las llantas podrían quedar en otros lugares ocasionando gases de efecto invernadero, ocasionando enfermedades por la cría del mosquito con el agua, y eso genera más enfermedades. Entonces es un círculo negativo. Entonces, oye, yo dije, ¿es medio ambiente? No, pues vamos a organizar un ambientazo quemando llantas, ¿verdad? O sea, hasta sin quemarlas están produciendo contaminantes. Yo otra vez insisto que una de las cosas más concretas que debemos de tomar de aquí en adelante es hacer acciones concretas de cómo la ciudadanía puede estar informada. La ciudadanía cree que lo que hace en su casa o en su oficina, porque que saca la bolsa de basura de su casa, ya cumplió, y que ya desapareció el problema, o sea, ¡fum!, magia. Y no, el problema apenas comienza ahí. Entonces, creo que esa parte de que la ciudadanía tome conciencia de que si en tu casa tienes libros, ropa, juguetes, electrónicos, son productos que al momento que tú los mezclas, se vuelve basura. Y es cuando originamos el problema. Entonces, yo creo que hace rato preguntabas, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que tenemos que intervenir desde el origen. Y en ese origen hay que hacer que los ciudadanos tomen conciencia y tomen acciones junto con las empresas, donde haya programas
para que esos materiales, como el plástico, que la mayoría de estos productos que mencioné traen plástico, no lleguen a los rellenos sanitarios, si bien nos va, o a los tiraderos clandestinos. Exacto. De acuerdo a Semarnat, en el 2016, cada mexicano generamos 1.2 kilos de basura diaria. No. Y la gente dice, no, yo no genero tanta basura. Pero la realidad sí, porque desde la mañana que lo que comes, lo que compras... Tenemos que ir a una pausita. Ya te debo muchas. Entre las industrias más contaminantes por sustancias tóxicas están la extracción de crudo y la minería. Esta última vierte a los mantos acuíferos y tierras grandes cantidades de mercurio que en muchas ocasiones se disuelve en las aguas donde se pesca para consumo humano. Este mineral pesado es absorbido por los peces, causando severos daños a la salud de quienes lo comen. En el siglo XX nos sorprendió el surgimiento de los aparatos electrónicos. La revolución tecnológica no se hizo esperar y ya en el siglo XXI queda atrás la dependencia de la electricidad al incorporar pilas y baterías en diseños más ligeros y portátiles. Pero lo que nos tomó desprevenidos fue que se aceleró el consumo y el desecho de los mismos. Los modelos adquiridos dejaron de ser para siempre. Las cualidades de duradero y de pasar de generación en generación cambiaron el concepto de nada es eterno. Actualmente nos presionamos a adquirir con frecuencia las vanguardias en aparatos electrónicos, electrodomésticos, computadoras y celulares. Sin embargo, los mecanismos y los recursos para desechar los viejos modelos no han evolucionado al mismo ritmo y mucho menos se ha generado una cultura del manejo de basura electrónica. Hay personas que quieren esas cosas, se les regala, porque nosotros ya no lo utilizamos. ¿Para qué la tenemos? Los regalo porque casi siempre se pueden seguir usando. O sea, es muy drástico que ya un celular, porque tiene un año, ya lo tires a la basura, ¿no? Todavía sirve. Igual los televisores. Se los doy al camión de la basura. Por ejemplo, ahora que fue lo de las teles que cambiaron, se las dimos, pero tenías que pagarle para que se los llevaran. Bueno, con los desperdicios electrónicos lo que hago es irlos a depositar en algún albergue donde lo necesiten, si es que se llegan a reutilizar los equipos de cómputo, y los celulares, pues bueno, las baterías las deposito en unos lugares especiales que hay en los centros de, ¿cómo se llama?, de venta de productos electrónicos, ahí los deposito. Imaginemos las 358,000 toneladas de basura electrónica que generamos cada año en México, botada en tiraderos, barrancas o rellenos sanitarios o en el último rincón de nuestras casas. Ahí están, contaminando el medio ambiente y siendo un riesgo para nuestra salud y seguridad. Hoy sabemos que con un buen manejo puede reciclarse, revitalizarse, generar ingresos o desecharse adecuadamente. Urge cambiar. Súmate y no contamines. No, bueno, eso parecería hasta un cuadro surrealista estilo Salvador Dalí, que no le tocó esto, pero él lo hubiera dibujado. Te corté la idea, perdóname. Retomando el tema de acciones, o sea, viendo ahorita el video de productos electrónicos, hoy día ya no se puede esperar que la gente los lleve a centros de acopio cuando con todo este tema de la compra en línea, la gente ya ni siquiera va a las tiendas, porque todo lo puede comprar en línea. Sí. Entonces, si tú dices que hay que llevar estos electrónicos a un centro de acopio, la gente tiene muchos pretextos. El tráfico, el costo de la gasolina, el tiempo. Que Voy a contaminar más. Que en el centro de acopio no te reciben ciertas cosas. Entonces, otra vez, en este tema de acciones es pensar cómo le podemos hacer fácil la labor a las personas para que participen. ¿Cómo le harías? Lo que hicimos fue lanzar esta aplicación que te comentaba, Gerap, Junta, Entrega y Recicla. La gente la puede descargar en Android o en iOS y mandar no nada más electrónicos, puede mandar libros, ropa, juguetes. Y entonces desde el origen estamos interviniendo para que todos estos productos no lleguen al sistema tradicional de basura, que es insuficiente, y que esos productos no lleguen otra vez a tiraderos ni a rellenos. Una vez que, en el caso de los electrónicos, cuando llegan a una planta de reciclaje, en este caso como Recicla Electrónicos México, se hace una de manufactura y empieza el principio de la economía circular. El plástico lleva un proceso para reincorporarlo
por ejemplo, en la suela de los zapatos. El vidrio de los monitores se utiliza para sustituir lo que es la marmolina para hacer pisos y hacer ovalines. Y así tenemos ejemplos con las partes electrónicas, se hacen proyectos, le llamamos EcoMaker, que son proyectos de robótica, mecatrónica, automatización, donde participan muchísimas universidades. Y tenemos el último tema, que es en sí la recuperación de metales ferrosos y no ferrosos. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es evitar seguir extrayendo recursos naturales, seguir explotando lugares donde hay bosques, donde hay mantos acuíferos. Si podemos utilizar todas esas materias primas que una vez ya nos sirvieron, pero ¿cómo alargamos? Por eso entra muy importante la parte de responsabilidad extendida del productor. El productor no nada más se va a hacer cargo de recoger lo que ya vendió, sino desde el origen, desde cómo diseña sus productos. Hoy día ese diseño tiene que hacer que los productos, cuando lleguen a su final de vida, podamos reincorporar. Entonces, hay otros países donde la ley dice que si tú sacaste un nuevo celular, pues con la pena, pero te haces cargo de recoger el celular viejo que te entreguen. Y digo viejo, y algunos tienen meses. Claro. O sea, todavía funcionan incluso. Bueno, los monitores estos, las teles gigantes, pues muchas siguen funcionando, perdón, aunque ya les llamemos viejas o desecho y demás. Creo que no sé si se pueda obligar a esto a las empresas que lo producen, vamos. Esa es la parte de que ahorita ya hay empresas que, aunque no sea obligatorio de acuerdo a nuestra ley, están empezando a hacer esto en la Ciudad de México, porque bien sabemos que la Ciudad de México no tiene rellenos sanitarios, que paga muchísimo dinero para mandar toda la basura que se genera diariamente a otros estados, lo cual es insostenible. No hay dinero que alcance a los municipios ni a los gobiernos, y más en un entorno como el que vivimos en ese sexenio, donde el precio del petróleo fue muy bajo, por lo cual Semarnat no tuvo los recursos suficientes para seguir apoyando la compra de más camiones, la construcción de rellenos sanitarios. Entonces, creo que la inercia tiene que ser hacia el otro lado, la economía circular pensada desde las empresas, que es el origen, tratando de tener programas de acopio, pero no centros de acopio, porque como te dije, la gente no va. Tenemos que hacerle la forma fácil y sencilla y utilizar la tecnología. Hoy día el tema de aplicaciones, el tema de blockchain, hay muchas cosas que nos van a llevar a ese término de ciudades inteligentes para poder potencializar la economía circular. A ver, pero no, te noto muy inquieta. A ver, adelante. Ya gracias. Ay, me viste. La veo casi a punto de gritar. Adelante. Sí. Me parece que el nivel en el que estamos de sociedad, claro que hay que inventar y hay que utilizar la tecnología, pero creo que debemos de volver a pensar que somos seres privilegiados porque tenemos agua, porque tenemos bosque, porque tenemos semillas. Y entonces, qué bueno que existe algo para solucionar todos esos problemas, pero en principio creo que tenemos que pensar ahorita de decir, yo me levanté, pude respirar, tuve agua, y pensar que todos esos recursos tenemos que cuidarlos, porque claro, no hay dinero que alcance, pero en realidad no hay tierra que alcance para seguir, para meter el agua, para contaminar. Y entonces yo haría un llamado de verdad, sí, al corazón, a la conciencia de decir, somos privilegiadas las personas porque tenemos recursos naturales, aún en contaminación, todavía podemos hacer respetar, y por eso creo que coincido con Miguel, decir, vamos desde el consumo, vamos a frenar y decir, hoy no quiero bolsas, de verdad que se puede, o sea, es una esquizofrenia, decir, no, sin popote, gracias, sin moñito, o sea, toda nuestra vida, todo implica consumo, entonces mientras más vayamos parando al consumo, decir, no, gracias, se puede no comprar las manzanas sin bolsa, como decías, Fernán. Se puede ir a la carnicería y decir, póngamelo en mi tupper, ya lo lavé. Se puede en el súper decir, no me pongan el pollo en el plato, denle en una bolsa, no me lo den en una bolsa. O sea, sí implica un esfuerzo, sí implica una energía que se nos regenera, no pasa nada. Pero me parece que implica eso. Y sí pensar en que esas acciones hagámoslas de manera colectiva. Qué bueno que tienen esta aplicación, fantástico. Me parece que funciona muy bien para ciudades como la nuestra. Pero hay lugares donde tenemos que apostar, me parece incluso aquí mismo a decir, paremos el consumo, porque de eso implica... Yo creo que las nuevas generaciones, nosotras ahorita estamos aquí, ¿por qué dejárselo a otras personas? Nosotras y las personas que son mayores a nosotras tenemos la capacidad del ser humano, es tan fantástico que podemos cambiar cuando lo decidamos, como decía el compañero atrás del video que vi hace los 80s, o sea, se puede frenar cuando a ti te llega una conciencia en muchos temas. Entonces yo diría, sí, vivan las aplicaciones, viva la modernidad, pero antes...
recordemos que hay bienes naturales que son un regalo y que tenemos la obligación de cuidarlos, sí como personas, pero también en exigencia hacia el Estado. Fíjense que es inquietante el asunto de cómo tendríamos que cambiar de nuevo muchas cosas. Las básculas en los mercados, cómo tienen ¿no? La base. Pues es un cucharón, porque antes pesabas, pero no necesitabas que fuera en una bolsa. En cambio, ahora llegas a la caja del supermercado y bueno, eso es plano. Tendríamos que empezar a pensar cómo le hago para llevarte las 5 manzanas y que me las eches en la bolsa. Y si se revuelven con las guayabas, no hay bronca. Exacto. No, yo, o sea, hasta a tientas, cuando me estoy comiendo una manzana y una guayaba. O sea, no forzosamente tendrían que estar separadas en bolsas. Es por el efecto de la pesada. O sea, ¿sí me explico? Tendríamos que retomar otra serie de elementos que antes nos funcionaban perfectamente para que todo se revolviera, no hay bronca. Adelante, Mayra. Hola, hola Fernanda, muchas gracias. Mi nombre es Mayra, soy de una organización llamada Manos a la Tierra y pertenezco también a Orgánica. Bueno, todo esto que hemos platicado me llama mucho la atención, pero creo que lo más importante es esa desconexión que hemos tenido con nuestra madre tierra. O sea, más allá del modelo, ¿por qué existe un modelo? Porque estamos desconectados de esta madre tierra. O sea, necesitamos retomar esa relación profunda y honrar a los seres que viven a nuestro alrededor. Y con seres me refiero tanto a los árboles, a los animales, al agua y a todos los seres vivos, porque como no los honramos, pues entonces les echamos basura y los maltratamos. Es parte de nuestra familia. ¿Quién de ustedes sabe qué tipo de planta hay alrededor del camino por el que pasan diario? ¿Qué tipo de árbol tienen, no? Y en Manos a la Tierra, pues ya llevamos 13 años reforestando, hacemos reforestaciones gratuitas, ha sido toda una labor. Los invitamos. Sobre todo si ustedes siembran y luego hacemos un segundo piso entonces. Sí. ¿No? Un deprimido y nos chutamos 50 árboles por camellón, de esos que tenían casi 100 años, ¿por qué no? Y lo que pasa es que es justo eso, ¿no? Porque no le damos el valor necesario a estos seres, que son seres espirituales desde mi punto de vista. Entonces, bueno... Pero los vemos como cosas que nos sirven. Los vemos como cosas. Que nos sirven y que nos deben de servir. Y si no sirven, pues no sirven. Exacto. Entonces, échalo a la basura. Eso es complicadísimo. Exacto. Entonces, hay muchas cosmovisiones indígenas, Fernanda, donde ellos tienen una relación directa con esos seres, que son incluso seres de... maestros espirituales que les guían en su vida y que a base de eso pues hacen toda su labor y toda su comunidad. Sin embargo, no solo hemos perdido esa sabiduría nosotros acá en las grandes ciudades, también vas a muchos poblados y en las orillas está el basurero a la vera del camino. No entiendo ahí también qué está pasando. Es como de que ya ellos entraron también en la dinámica de úsese y tírese. ¿Sí me explico? Sí, y ellos tienen un contacto con la tierra más cercana, pues ahí están sembrando, ¿no? Sí, lo que pasa es que es todo un círculo vicioso y yo siempre lo digo, ¿no? Yo estuve haciendo una maestría fuera de México y pues también hay muchos países desarrollados que vienen y te dicen somos sustentables, pero ¿por qué son sustentables? Porque gracias a la explotación de países de América Latina y de África, porque le tiran toda su basura. África explotan todos los recursos naturales. O les cazan sus ballenas. Exacto. Ay, bueno, eso entonces, bueno, también, o sea, es como el que se da golpes de pecho, ¿no? Sí, entonces también. Yo sí a todas margaritas. Igual nosotros en la ciudad nos damos golpes de pecho, rechazamos un popote, pero pues ahora sí que eso es al exterior, pero al interior de nosotros, cómo estamos trabajando nosotros y cómo estamos realmente conectándonos con este ser que es nuestra Pachamama. ¿No? Mi vida. Gustavo, a ver, ¿tú qué opinas de esto del reguero de basura, es más, la contaminación de los ríos crítica porque pues la gran empresa ya no contamina, ya le encargó ese trabajo a empresas pequeñas y ellos que sean los que contaminen, ¿no? Adelante. Mira, Fernanda, yo creo que la sociedad civil está demostrando cómo se puede vivir de manera sostenible. Sin embargo, estos pilotos o estos casos paradigmáticos necesitan tener una escala que implique cambiar efectivamente la forma como producimos, cómo
consumimos y esto solo se va a lograr con el tema de que participemos todos en la definición de políticas y que lo volvamos obligatorio. Esto que se señala de la responsabilidad que deben de tener los productores no debe de ser solo de unos cuantos empresarios conscientes. O sea, tenemos que generalizarlo como un patrón de consumo y de producción para poder cambiar las cosas. Actualmente, el estado de California en Estados Unidos... Ahorita nos cuentas. Sí, no se nos olvide. Hay ya manita levantada. Ahorita regresamos. Estamos luchando pues ya por un consumo sustentable, ¿no? Ahorita regresamos. El Politécnico desde 2011 inició la campaña de acopio de residuos electrónicos. Se eligen 2 fechas, solo 2 días, se convoca a la comunidad, no solo politécnica, sino público en general, a hacer un ejercicio de educación ambiental a través del acopio de todos aquellos enseres electrónicos cuya vida útil concluyó. Y bueno, ¿por qué se hace este ejercicio? Porque los materiales electrónicos contienen algunos elementos muy peligrosos y ellos, si no hay un manejo adecuado una vez que concluyó la vida útil, es muy fácil que estén contaminando mantos freáticos, cuerpos de agua, suelos y tengan un impacto severo en el ambiente. Mira, esta campaña lo que favorece es que el gobierno de la Ciudad de México lo que hizo es enlazarse con empresas acreditadas ante Semarnat que garantizan el desmantelamiento casi al 99% de estos enseres. Y bueno, hay aprovechamiento desde plástico y vidrio, desde metales ferrosos, metales no ferrosos, y ello se asegura una ruta, se canaliza para su reaprovechamiento en algunos otros procesos industriales. Y ello es una gran bondad en esta transferencia de estos materiales, sobre todo porque bueno, estamos asegurando de que se les va a dar una nueva vida, no como computadora. La computadora se desmantela en su totalidad, se asegura que el usuario tenga la confianza de que el contenido electrónico de las computadoras no va a ser utilizado porque pasa por medios magnéticos y bueno, se le da un nuevo uso a estos materiales. Solo en el Politécnico durante estos 8 años se han hecho 8 campañas en Zacatenco, 2 campañas en el casco de Santo Tomás y 3 campañas en el CIME Culhuacán. Y bueno, hemos tenido el acopio de 371 toneladas de estos materiales. El 85% del último año fue de televisores y pantallas y un 15% más o menos en accesorios electrónicos, cables, mouses y algunos otros de estos tipos de elementos. Y bueno, ya el resto pues, son algunos otros elementos, celulares. Y bueno, tú sabes que todos estos para su fabricación requieren, en las materias primas requiere una extracción minera de severo impacto en el ambiente. No sabemos que al estar consumiendo un nuevo celular estamos generando un severo impacto en el ambiente por toda la actividad minera. Y bueno, afortunadamente a través de Reciclatón tú estás aprovechando y rescatando parte de estos metales, ahorrando considerablemente agua y algunos otros esfuerzos en términos energéticos e impactos en el ambiente por la contaminación de los agentes residuales. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza, atendiendo las redes en la manera de lo posible. La verdad es que sí extraño a mi Sandra, pero a ver, nos quedamos allá con manitas levantadas, Miguel, interrumpimos, ¿no? Perdón, adelante. Sí, un poco quería coincidir con Maya, creo que justamente esta desconexión que tenemos con el mundo natural, de dónde vienen las cosas que consumimos, genera esta distancia, ¿no?, entre lo que finalmente catalogamos como basura, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que decía Álvaro, que es que ¿por qué las empresas no se hacen responsables? Y la respuesta creo que es muy simple, porque las leyes están hechas para favorecerlos a ellos, no para cuidar el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, déjenme ser un poco el Grinch del reciclaje, porque en el caso que hemos visto de las llantas, que vemos del plástico y otros productos, sabemos que esos productos no están concebidos para reciclarse. Luego nosotros buscamos cómo meterlos y reingresarlos al modelo económico y de producción, pero en realidad no son pensados desde su origen para que sean reciclados o para que sean reusados. Lo mismo pasa con los celulares. Entonces, en realidad, creo que si los cambios van a ser de fondo, no se trata de reciclar. Menos del 10% del reciclaje
por plástico se ha hecho en todo el plástico que hemos producido en el mundo. Pero entonces, ¿qué propondrías? ¿Cuál sería el cambio real? Para nosotros la propuesta nace desde cómo las empresas nos entregan y nos otorgan los productos. No puede ser que vengan en un envase que tiene una vida media de 5 o 10 minutos y que luego tarda entre 100 y 400 años en degradarse. Eso nunca va a ser sostenible. Entonces la invitación que hacemos nosotros desde Greenpeace es a las empresas, particularmente estamos llamando a las 7 empresas más grandes que más contaminan en el mundo, a que nos entreguen sus productos de otra forma, que innoven en la forma en cual nosotros, sus consumidores, podemos ir y adquirir sus productos. Oye, es que eso, ahí estás poniendo el dedo en la llaga muy fuerte, ¿eh? Porque es que es una locura de veras, un juguito que te lo tomas en menos de esos 3 minutos y lo que va a padecerse para tratar de reciclarlo. Lo interrumpimos también, Gustavo. Estabas ahí en la idea exponiéndonos. Estaba comentando, Fernanda, que habría que revisar el caso del estado de California, en Estados Unidos, que es con un PIB equivalente al de Alemania, solo el estado de California, y que ha emprendido una serie de políticas en materia de cambio climático. Oye, ahí padecen del agua, sí, tremendo. Porque tienen problemas ambientales muy fuertes. Entonces, están haciendo obligatorio que las empresas transformen su sistema de producción para bajar sus emisiones. Es decir, les están metiendo compromisos en el tiempo que son obligatorios. Entonces, no se trata solo, lo que señalaba hace rato, de que empresarios conscientes empiecen a cambiar su manera de producir, sino que se vuelva una política pública. Tiene sus debilidades este modelo de California. Me parece que van a presentar sus avances en la cumbre climática que van a tener en septiembre de este año, pero uno de sus efectos virtuosos es que parece que se está incentivando la economía. Es decir, al tener que innovar para cambiar sus cadenas productivas, pues la mueves más. Se empiezan a mover otras partes. Entonces, yo creo que es un tema o un caso que hay que revisar para el diseño de las políticas públicas hacia el futuro. Fíjate, aquí nos dice Melesio Olvera, Canadá está haciendo unas perforaciones en minas en las que emplea cianuro, pues es de lo que hablábamos al principio. Esta sustancia es muy nociva para el ser humano, pero a las autoridades no les importa y solo otorgan permisos, y cuando hay presupuesto para sanear lo dañado, no se sabe dónde queda ese dinero. A ver, espérenme, porque tenemos ahora sí también montones de llamadas. La verdad es que sí nos preocupa, ¿eh? Lo que está difícil es ocuparnos. Ahí es donde nos da flojerita, bajar la bolsa, ¿no? El canastón para hacer el mandado. En la delegación Magdalena Contreras, nos cuenta Pati, y en la Álvaro Obregón, están talando árboles para construir edificios. Y vialidades, mi amor, que además nos dicen que hay una ley y que cada árbol que se tala debes de sembrar 25, pero nadie nos dice dónde se están resembrando, si se hizo bien, si se eligió la correcta especie, ¿verdad? Porque hubo una época en que decían que estaban reforestando con eucalipto. O sea, nada más imagínense. A ver, acá también, espérenme tantito, que Camerino Zamora. Mi esposa fue en una ocasión a Playa Miramar en Madero, Tamaulipas, después de Semana Santa. Era un basurero de plásticos, bueno, hasta toallas sanitarias, botellas, pañales. Hay que obligar a los gobiernos a poner más plantas a reciclar. Y luego, no crea, mucha de la basura que vemos en las playas y en las orillas, no solo es de que haya llegado un turista y haya tirado a lo borracho ahí un PET, no. Es que los vertederos de aguas negras y la lluvia y demás lo lleva todo directo a las playas. Así está de mal planeada Acapulco, Veracruz y no sé cuántas más, ¿verdad? ¿Nos quiere decir algo, Brenda? Sí, también. Es terrible. Es terrible. Y también pensar esta cuestión de, claro que se puede, ¿no? Y lo decíamos hace rato y quizá vamos a ser enfáticos en eso. Muchas personas estamos haciendo algo. Sí es cierto. Pero
el nivel que tenemos como sociedad aún no está tan fuerte como quisiéramos, ¿no? Acá es muy evidente que somos organizaciones que queremos incidir y transformar, justamente porque hay intereses económicos de las empresas, Claro. pero también de quienes hacen las leyes y de quienes toman las decisiones. Entonces, me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta para no acabar con tanta frustración como tú decías, ¿no, Ferna? Decir, oye, es que no cambia y entonces, híjole, cambia, a lo mejor no cambia en la velocidad que quisiéramos y que el planeta lo necesita. Exacto, lo que te iba a decir, pues tampoco nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Nos dicen, el plástico ha sido investigado desde hace 60 años en universidades de Estados Unidos. Ahí decían todos los males que podría causar. Recomendaban usar envases de vidrio, pues como antes. ¿no? La leche y todo esto se repartía en vidrio. Oigan, a ver, nomás díganme, ¿vamos bien o también el vidrio es un desastre? Es curioso porque hay un estudio que hizo la misma Coca-Cola para saber si eso iba a ser así o no. Y ellos comparan su envase de vidrio retornable, su envase de plástico retornable y su envase de plástico desechable. ¿Y qué sacaron en conclusión? Cuando ellos miden la huella de carbono total, desde su fabricación hasta su desecho, resulta que el envase de vidrio retornable es el que menos emisiones contiene. Ah, perfecto. O sea, vamos bien. El problema es que no lo usan, porque usan solo plástico desechable. Pero si todo el mundo decimos, ¿a poco no? Ese refresco de cola en envase de vidrio es más sabroso. Y luego ya me explicaron que era por los gases carbonatados y todo, pero pues yo sí lo usaría. Ni hablar, ni hablar. Y dice que el problema acá es que aunque se recomiendan envases de vidrio, la corrupción los llevó a usar envases de plástico y así muchos pues ganan dinero seguramente. Cuando vean que algo se pone de más, es que alguien está ganando ahí dinero. A mí me tocó grabar los primeros comerciales de otro refresco de cola, que fue el primero en sacar envase de PET en refrescos, que eso no se veía, eran las botellotas, ¿no? Y era bueno, lo anunciaron como el avance del futuro y hasta llevaron a los productores de los comerciales a ver cómo se hacía la inyección de estos envases. ¿Cómo la ven? Maravilloso. Luz Leticia García, sí hay elementos suficientes que muestran esta fatalidad. ¿Por qué no exigir que paren la producción al mínimo de plásticos? Hay muchas cosas que traen envoltura individual. Por favor, eso es insoportable. Hasta un pantiprotector tiene envoltura. ¿Y qué cree? Y ni siquiera es inocuo. Porque dijera usted, no hombre, sale como gasa para hacer curación. ¿Nel? No es inocuo. Daría igual que viniera como los pads del algodón todos juntos. Y hay muchas cosas que traen envoltura. Hasta dice, por favor, hay que condicionar a las fábricas que eviten eso. Importantísimo en las escuelas, desde jardín de niños. Espero tomen en cuenta mi comentario. Gracias, Luz. Oye, nos quedamos acá en la reforestación y ustedes nos van a invitar. ¿Cuándo y dónde? El 30 de junio comienzan nuestras reforestaciones. Comenzamos en el Cerro del Ejecatl, que se encuentra en Ecatepec. Oigan, en orgánica sí le saben, ¿eh? No los van a poner a sembrar, no sé, Eucalipto. vara de perejil. O sea, sí entienden que se está haciendo. También implementamos la limpieza de ríos en la zona de Naucalpan. Qué faltas. Que es literal. Luego los invito al Álvaro Obregón, mi amor, Sí. y allá los dinamos. Van a ver que. Sí, también hemos ido en años anteriores a los dinamos. Es literalmente meterte al agua sucia a sacar lo que se pueda. Digo, hay que ir preparado, ¿eh? Es un shock, pero nos va a cambiar la visión del mundo. Y hay que ir preparados también. Si ustedes gozan de tener ese equipo y ya se van a dedicar a hacerlo, lleve sus botas de hule y todo, porque le va a entrar. Entonces, ¿a dónde encuentran los datos para que todos podamos participar? Pueden visitar nuestra página manosalatierra.com.mx o nuestra página de Facebook, Manos a la Tierra. Igualmente, de este fin de semana al que sigue, vamos a compartir un taller de baños secos en la zona chinampera para también apoyar a unos ejidatarios que quieren rescatar sus parcelas para poder hacer un bosque comestible. ¡Ay, qué bonito! Nuestras jornadas son gratuitas. El punto de encuentro sería el Huerto Roma Verde. Entonces, nosotros les ponemos la herramienta, el transporte. Lo que necesitamos son manos para poder... ¿Y desde qué edad reciben gente? Porque de veras esto, ay, no saben cómo es ilustrativo para todo mundo. Pues bueno, nuestra intención también es un poco la educación ambiental. Entonces viene gente de todas las edades, Y vienen chavos se van. niñitos, Exacto, vienen que familias vean lo que completas y un poco la intención es
pues si bien tal vez el impacto ambiental puede ser no a gran escala, pero pues sí se hace un poco esa dinámica de la sensibilización sobre por qué es importante conservar estas zonas para la ciudad. Ahí está. Y oye, y que lo repliquen, ojalá haya células de orgánica en todos los estados, porque nos ven en todos lados. Y yo sé que en todos traemos algún problemilla. Oye, mi querido Jaime, ¿tú de qué nos vas a platicar? Cuéntame. Muchas gracias. Yo vengo de Reforestamos y hablando un poco sobre acciones y sobre consumo responsable y cómo estamos un poco desconectados de los procesos. Nosotros entendemos es importante como hacer el énfasis en que muchos de los productos que consumimos de manera cotidiana vienen directamente de los bosques, de recursos de los bosques. Y a veces... ver, ponnos un ejemplo, sí, porque solo creemos que solo los libros, y ahora ya hay unos afortunadamente que son de papel reciclado. A ver, nomás aclárenme esto. ¿Papel reciclado sí? Sí, yo ya pregunto, porque como me dicen que se lleva demasiada agua el reciclarlo, yo ya tengo miedo, ya no sé si mejor libro electrónico. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, es difícil poner una respuesta correcta en ese sentido, pero voy a darte un ejemplo muy claro para que quede claro para todos los que nos ven, ¿no? No sé, a ver. Si tienes que elegir entre papel reciclado y papel blanco de pulpa tradicional, pues elige papel reciclado. Pero si puedes elegir no usar ese papel, ese es el llamado que nosotros hacemos, a reducir. Eso sería ideal, pero entendemos que el impacto cero es muy difícil de lograr o prácticamente no existe. Oye, es que nos hacían una pregunta así capciosa. A ver, en el pan, ¿bolsa de plástico o bolsa de papel? Ninguna, usted traiga su bolsa. Exacto. Esa es la respuesta. A ver, Jaime, ¿y qué más? Entonces, sobre esto de que los productos vienen del bosque, los recursos vienen del bosque, nosotros entendemos que el bosque puede ser sinónimo de bienestar y de riqueza, incluso de utilidades, ¿no? O sea, no está peleada la idea de que el bosque sea productivo, al contrario. Entonces, una de las iniciativas que nosotros tenemos es que trabajamos de la mano con jóvenes que habitan en los bosques, en comunidades rurales, para que con su experiencia, con su creatividad y con toda la formación técnica que ellos tienen en manejo forestal, puedan desarrollar productos, servicios, bajo modelos de negocios que sean sostenibles. Sí, y a ver, qué bueno que toca ese tema. Por ejemplo, en algunas zonas de la mariposa monarca, a mí me tocó verlo, pues hay empresas que sí le caen con su muerto, ¿verdad? Y entonces les dan un seguro, como quien dice, a las personas que están cediendo esas zonas que son de su propiedad para que sigan siendo un área de reserva forestal. Sí. Pero no es el 100%, desgraciadamente. Provocan el turismo ecológico, que yo sé que no hay mejor turismo ecológico que el que no se hace, pero bueno, estas comunidades viven de que se pueda visitar un pedacito, ¿no, maestro? Sí, mira, Fernanda, yo creo que es lo que señalaba hace rato. Necesitamos repensar el modelo de conservación. Actualmente tenemos un modelo de conservación que pretende tener los bosques totalmente libres, digamos, de actividad humana. Turística y eso. Lo cual no es posible. Y la otra es que le impide a la gente vivir del bosque, a los dueños. Entonces se genera el efecto contrario. Nosotros creemos que es perfectamente posible que los dueños de los bosques puedan vivir de él y de esa manera lo van a conservar. Pero claro que no es lo mismo la familia que vive del bosque, una familia pequeña, como el pescador que salía antes en su lancha para sostenerse él y su familia, a un barco que arroja redes, que dragan hasta el fondo profundo, sacan cosas que no se comen, ¿sí me explico? Y que además arriba ya van procesando el pez, hasta los tiburones, cortan aletas, los regresan al mar a que se ahoguen. No es lo mismo, no es lo mismo ese señor del bosque, este pescador, a esta industria, ¿no? Pero mira, tenemos casos en la Sierra Norte de Puebla, donde ejidos y comunidades tienen 30 o 40 años aprovechando su bosque, y o sea, cortando madera, vendiéndola, y el bosque, digamos, permanece, está en buen estado de salud,
y en algunos casos se ha incrementado hasta en un 100% la superficie, porque la gente ve que manejar bien un bosque puede ser negocio y puede seguir también siendo... no hemos hablado aquí del crimen organizado, porque hay también deforestación, porque hay quien siembra, ¿verdad? Eso es otra cosa también terrible. Y hay un libro que se llama La guerra que nos ocultan, de Francisco Cruz, muy fuerte, en donde tiene la teoría de que muchas explotaciones de subsuelo y de minería prefiere pagar a un grupo de crimen organizado para que haga violencia en una zona y los desaloje, a aventarse un juicio legal con todo el poblado y los ejidatarios de que no los van a dejar explotar la mina. Es muy inquietante esa teoría y tienen muchas pruebas estas personas que llevaron a cabo ese estudio. Vámonos una pausa y regresamos. Las pilas y las baterías, desde las grandes para iluminación hasta las pequeñitas para el reloj, contienen materiales muy tóxicos, principalmente metales que, al liberarse del cartucho en forma de líquidos o gases, contaminan la tierra, se filtran a los mantos acuíferos y afectan la salud de quienes viven en los alrededores. Por ello, hay que desecharlas adecuadamente. Tenemos mucha legislación en México, pero que esa legislación no necesariamente obliga. Nos falta también muchísimo que las leyes sean más estrictas. Se calcula que más de 8 millones de toneladas de plástico van a dar al mar cada año. Que el reciclaje es la última parte de un ciclo de vida de un material y que por lo tanto antes de reciclar, reusar y sobre todo reducir la cantidad que estamos usando siempre va a ser más importante. Uno de los detalles que ha tenido el plástico como un invento del ser humano es que nos hemos vuelto adictos al plástico, pues lo usamos en todas las cosas, ¿no? En este tema hay que crear cultura y esto no va a ser de un día para otro. Las nuevas generaciones en temas ambientales en los últimos 5 años se ve un cambio que hace 10 no teníamos. Nuestra sola existencia va generando uso de recursos y va dejando diferentes huellas en menor o mayor magnitud. Una política ambiental no puede construirse solo desde el gobierno o desde el poder legislativo. Los ciudadanos tenemos que tomar una parte activa en esto. Ese es el reto que tenemos como sociedad en lo inmediato. Las acciones deben de ser concretas, o sea, el tema de la legislación, desde ahí partimos de que debe haber una responsabilidad extendida del productor y compartida. Al decir extendida del productor y compartida, quiere decir que le vamos también a sumar a que las empresas empiecen a hacer sus propios programas. Hay que llevar estos electrónicos a un centro de acopio. La gente tiene muchos pretextos. Desde el origen estamos interviniendo para que todos estos productos no lleguen al sistema tradicional de basura, que es insuficiente. Evitar seguir extrayendo recursos naturales, seguir explotando lugares donde hay bosques, donde hay mantos acuíferos, tratando de tener programas de acopio, pero no centros de acopio, porque como te dije, la gente no va. Tenemos que hacerle la forma fácil y sencilla y utilizar la tecnología. Hoy día el tema de aplicaciones, el tema de blockchain. Pensar que todos esos recursos tenemos que cuidarlos. Tenemos que intervenir desde el origen. Y en ese origen hay que hacer que los ciudadanos tomen conciencia y tomen acciones junto con las empresas. Nosotros somos Tecnologías Renueva y lo que nos dedicamos es principalmente a buscar formas de reciclar e implementamos formas de reciclaje del unicel. El unicel es uno de los diferentes plásticos que existen, entonces el problema en sí era que no había un método eficiente que nos permitiera reciclarlo. Había algunos métodos para procesamiento de otros plásticos que consumían mucha energía y por lo tanto no lo hacían eficiente de forma energética. O había algunos procesos químicos que no eran eficientes de forma ambiental. Entonces nosotros conjuntamos ambas cuestiones en nuestra tecnología, la cual patentamos y posteriormente llevamos ya a la práctica ahora en nuestra planta y centro de acopio, en la cual nosotros hicimos que el proceso fuera tan eficiente que nos permitiera reducir hasta en un 78% la huella de carbono asociada al uso de este material.
Nosotros tenemos prácticamente ahorita una capacidad de 1 tonelada al día para procesar unicel y transformarlo en materia prima. El proceso es muy sencillo. Nosotros primero lo trituramos, retiramos el aire del unicel a través de presión y calor. Debemos recordar que el unicel es alrededor de 95 a 98% aire, y lo que hacemos en esta etapa es quitarle todo ese aire para que al final nos quede la materia prima, que es poliestireno, que es un plástico rígido con el que se pueden fabricar juegos de geometría, ganchos para ropa o inclusive marcos para fotos. Una vez que nosotros ya lo tenemos compactado y plastificado, que es propiamente como se llama a este proceso, sale como una máquina de espaguetis, salen pequeñas tiras de este material fundido y una vez que se enfrían se van cortando del tamaño de pequeños arroces a los que se les denomina pellets. Estos pellets ya son la materia prima para fabricar todo este tipo de productos que te comentaba y bueno, estos se hacen en conjunto con algunas empresas aliadas que pues ya producen el producto final, ¿no? Entonces lo que buscamos con este proyecto es sumar a más personas para que, por un lado, se disminuya la huella ambiental en este porcentaje que te comentaba, el 78%, generar nuevos empleos, darle un correcto manejo a los residuos para evitar que terminen tapando las alcantarillas de nuestra ciudad y en general promover a través de los gobiernos que se hagan estas buenas prácticas a través de mecanismos como puede ser un plan de manejo federal. Esto ya nos va a permitir que todos, en todos los ámbitos nos podamos sumar, desde una persona que pues consumimos en alguna fiesta o inclusive industrias que tienen grandes residuos de este tipo, asimismo como gobiernos, y que en conjunto podamos darle una mejor salida a este material que antes pues su tiempo de vida era muy corto, en el que nos tomábamos nuestro atole o nuestro café, y que el día de hoy ya está generando nuevos empleos y se están generando nuevos productos como los que ya te comentaba. Y tenemos muchísima participación. Raúl Arellano, si se legislara que cada usuario de celular donara $1 peso por cada vez que vaya a ponerle crédito, se podría crear un fondo para tener recursos y así poder reciclar aparatos electrónicos. Oiga, y si el peso lo dona el vendedor, pero luego nos lo van a subir a nosotros, ¿verdad? Mejor me callo, no vaya a ser el demonio. Dice Juan Madrid, en casa metemos las bolsas de plástico dentro de las botellas o garrafones que se van a desechar para que sea más fácil que se recolecten y reciclen posteriormente. ¿Esto es correcto? Voy a lamentar matarle la ilusión a quien hace eso, porque gran parte de las bolsas están hechas de un material que se llama polietileno de baja densidad. Y la verdad, no tiene interés de mercado. El gran problema del reciclaje hoy en día es que si no tiene un interés en el mercado, no se recicla. El PET, que es el más reciclable, alcanza el 57% de reciclabilidad. Espérame. ¿Y entonces las bolsas de plástico qué onda? Que le llaman de polipapel y eso. Es que no existe un mercado a alguien que le interese. Entonces, quienes pepenan esto y intentan hacer de esto un negocio para poder subsistir, que el reciclaje ayuda a eso, no existe, al menos para este material. Bueno, y hasta está entorpeciendo el reciclaje del PET, porque pues lo está metiendo. Oigan, pilas. Hay quien mete en grandes botellas de PET las pilas y luego ya las lleva, ¿no? A algún lado. ¿Eso está bien o no? Creo que es nada más una medida preventiva para que las pilas no entren en contacto y generen lixiviados o contamine agua. Ajá. Por eso a veces las llevan con la taparrosca, sí, pero no hay una opción óptima. O sea, no es lo óptimo, pero dentro de lo malo es lo mejorcito. No sé si me expliqué. Y decíamos, Miguel, acá también optar por pilas reciclables, ¿no? Recargables. Claro. Ahí sí. Oye, ¿qué se hace entonces con las bolsas? Aparte de no pedirla y no usarla, que ya era una ley que les valió a todo sorbete, a ver. Seré majadero en decir que la idea es que la gente lleve su propia bolsa, que no sea desechable. Tenemos que cambiar esta cultura de usar y arrojar, porque eso no es sostenible en el tiempo y porque la verdad, esta falacia que nos han hecho creer las empresas de al ponerle un triangulito con un número, eso va a ser reciclable, eso no es cierto. Tenemos que pasar de lo reciclable a lo reciclado. Cuando algo esté hecho 100% de material reciclado, entonces les vamos a creer a las empresas que de verdad tienen un compromiso con el medio ambiente.
¿Usted quería decir algo, Gustavo, sí, de esto? No, coincido con este tema. Necesitamos cambiar el patrón de consumo y, bueno, insistir en que tiene que ser una cuestión vinculante. Es no si las empresas quieren, es obligatorio un plan para adoptar estas medidas. A ver, espéreme tantito. Ignacio Arellano Sánchez, como recuerdo que en mis tiempos yo llegué a cargar en los supermercados canastas, en los supermercados, bolsas de yute y bolsa de papel, que era hasta bastante fuerte, y ahora es puro plástico que nos está dañando. No, y espéreme, a alguien se le ocurrió la buena idea de decir, bueno, que se deshaga en pedacitos, que nos dicen que no importa, llegan hasta la Antártica. El problema es que, entonces como ahora se rompen, póngame doble. No, pues para qué les digo. Adelante, Juana, yo aquí te sostengo, cuéntanos qué nos traes. Pues yo vengo a compartir mi frustración con ustedes. Ándale, lloremos. Porque pertenezco a una asociación civil que se llama Grupo Vima Incluyente, donde damos capacitación en inocuidad alimentaria. No hay una norma que esté exigiendo unas buenas prácticas del aceite. Y los mexicanos estamos cambiando mucho nuestros hábitos de consumo, donde ahorita a los niños los premian con que vayan a comprarse las papas fritas de comida rápida. Nosotros en este estudio encontramos que el 70% de las personas que se dedican a la venta de comida están teniendo malas prácticas del manejo del aceite. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay personas que incluso lo reciclan hasta 6 meses. Esta es de 12 horas, Fernanda. Y esto me dices que es lo que se ha notado, que la mayoría de comida rápida mantiene su aceite hirviendo para estar ahí metiendo de todo, ¿no? Sí. O sea, aros, papas, tarará. Se están generando compuestos cancerígenos que tenemos como premisa, no hemos hecho ningún estudio, que por eso está aumentando los niveles de cáncer. Ustedes tienen que probar esa teoría. Pero la teoría es que la papa genera ¿qué? Acrilamida. Cuando se junta con el aceite. Con el aceite, porque tiene un aminoácido que al estar con el aceite quemado está generando acrilamida, entre otros compuestos cancerígenos. Okay. Eso está ya más que probado por la literatura. Entonces, oye, pero ¿te imaginas que cambiaran cada fritura de aceite de papas el bolón de aceite que usan? Para allá voy. Aquí saliendo del metro, hay mucha gente que hace eso, incluso hasta 6 meses recicla el aceite. Es decir, de este poquito que me quedó, le vacío nuevo. Entonces, esto ya generó compuestos cancerígenos, unos radicales libres que me va a descomponer. ¿Hacen los tacos y todo esto? Donde nos va a descomponer. Si yo me quedo este aceite y le vacío 3 litros más, pues esto me contaminó todo el aceite nuevo que yo le estoy poniendo. ¿Y si esto lo tiro al agua? No. Espérenme. ¿Qué pasaría? Imagínense que yo echo eso directo hacia el caño. Es que lo están haciendo. No, lo hacemos normalmente. Bueno, yo ya no, pero a ver, platíquenos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué se contamina? El agua. ¿Pero cuánto contaminaría este chorro? Un tinaco. Esta botella te está contaminando un tinaco. Ay, no más. Ahora, ¿hay quien lo desecha así? ¿Es de lo menos malo o también tache? Sí, de hecho he visto notas donde justamente hay campañas que se encargan de acopiar el aceite para transformarlo y para hacer otra cosa. Entonces, en la medida de lo posible sí puede ser el aceite también, pero también disolventes, por ejemplo el thinner. Si pintamos la casa o si nos sobra pintura de aceite o de agua, tenemos que enviarla en un contenedor bien cerrado, porque si no, por supuesto, si va en el mejor de los casos, perdón, que vaya a un relleno sanitario, evitamos que vaya filtrándose y llegue a los mantos acuíferos y nos contamine. Pero se puede hacer alguna otra cosa. Tú produces, por ejemplo, jabones. Sí, yo sé que esto suena locura, pero los jabones, aparte de sosa, pues tienen grasa. A ver, ¿cómo le haces? Nosotros damos talleres a población vulnerable para que ellos se generen ingresos. Nosotros andamos colectando el aceite, les damos un tratamiento de purificación o les enseñamos a hacerlo en sus casas. ¿Es muy complicado? No, es muy sencillo. El problema es que nosotros lo tenemos que hacer porque las otras personas tal vez van a volver a tirarlo a la coladera. Entonces, nomás a grandes rasgos, ¿qué haces? ¿Lo filtran? Sí, lo filtramos, lo pasamos por... es que ahí te daría lo... Es la receta. Es la receta. Sí. Lo filtran. Y entonces de ahí sale parte de aceite que sí se puede utilizar en esto. Todo el aceite, solamente quitamos la parte, lo grueso, ¿no? Okay. Porque si no, la coladera
cuando lo tiran a la coladera se va el agua y estos compuestos cancerígenos que te estoy hablando son solubles en agua. Entonces, pues se va ahí. Entonces nosotros les estamos haciendo un jabón para lavandería. Mira, aquí te puedo mostrar. ¿A poco sale bueno igual que ese, que es como un jabón grandote? Mucho mejor. Mucho mejor. A ver, ¿y contamina igual o contamina menos? No sabría decirte. Bueno, de acuerdo a la literatura, pues menos, porque queda encapsulado en la saponificación estas moléculas. Pero yo no he hecho un estudio. Bueno, no has ido a probar ahí el agua. Ok, entonces. Pero mira, ¿qué es lo que contamina terrible el agua de los jabones, shampoo, todo que usamos? ¿Qué sería? La espuma, lo que produce la espuma. ¿Por qué los jabones que compramos así ecológicos como que no hacen espuma? Pues, este sí hace espuma. Porque les están poniendo... Espérame tantito. Vamos a pasarle... No se levante, mi amor, desde ahí. Tranquilos los dos. Nada más platiquen. Bueno, ¿se escucha? Respecto al aceite, hay un médico judío que escribió un libro respecto a la carne frita en aceite. Ese libro lo venden en una tienda muy conocida. Entonces, el aceite, la carne frita en aceite alcanza 150 grados centígrados al freírse y eso hace que esa carne adquiera hidrógeno de la humedad del medio ambiente. Se hidrogena, adquiere hidrógeno y al consumirla, ese hidrógeno nos infla en principio, ¿no? Hace que nos inflemos. Entonces, llegué a la conclusión de que en lugar de freír la carne, es mejor cocerla en agua, porque al cocerla en agua, el agua alcanza máximo 100 grados centígrados y no se hidrogena. Los que comen ya sabe así gourmet, nos la han de estar refrescando ahorita, digo, sabe diferente. ¿Qué nos querías decir allá, Brenda? No, de esto que tú preguntabas, ¿no? Muchos productos que consumimos pues no están hechos a base de componentes en toda su extensión, de componentes naturales. Y en la medida en que podemos hacer jabones, ¿no? Esta compañera, bueno, y que tiene de todos, mira, desde jaboncito de mano, de tocador. Es que estos ya fueron corporales porque yo les advertí a las personas, esto es para lavandería, porque yo no he hecho un estudio que quede algo que pueda dañar la piel. Entonces, para lavandería, y pues me los caché y me dicen, no, yo ya bañé al perro y no... ¡Pobre perro! O ya se bañaban ellos. Entonces, desarrollamos una formulación todavía más filtrada. No con este aceite, o sea, con otras cosas, para que hiciéramos los corporales, pero aquí es la ambigüedad, ¿no? Les dábamos esto y las personas dicen, ay, no, es que sin el empaque no se ve bonito. Yo cuando enseño los talleres, no usan moldes, colectamos los Tetra Pak en las primarias de los juguitos y ahí hacemos el jabón y así se comercializa. Pero a la gente no le gusta si no viene en un empaque. No, si lo que queremos evitar son los empaques, por Dios, ya el a granel. Adelante. Sí, decía yo que, ¿por qué no producen espuma? Porque muchos de esos ingredientes, esos productos, pues tienen también muchos conservadores y mucho también tiene que ver con la mercadotecnia. Pensamos que si compramos un jabón orgánico o más sano para los trastes y no saca espuma, no limpia. Porque también tiene que ver con una cultura de la mercadotecnia que mientras más espuma, más limpia. Yo tenía una dentista que me decía, lávese sin pasta, sin pasta. Carbonato y limón. Pues sí, es nada más porque el saborcito. Ahorita regresamos. Contar con aire limpio para respirar es un derecho de todos los habitantes del planeta. Juntos podemos hacer posible que niños y niñas puedan salir de casa sin tapabocas para protegerse del aire contaminado y dejar atrás las cifras que hablan de la muerte de aproximadamente 6,5 millones de personas al año en el mundo por la polución. Es decir, 1 de cada 9 fallece por enfermedades relacionadas con esta. Soy ambientalista prácticamente desde niña y tengo un diplomado en gestión ambiental gubernamental. Fui directora de medio ambiente en Álvaro Obregón y precisamente todo el conocimiento pues ha sido un poco empírico y por lo que yo ya había estudiado sobre el tema y mi interés. Cuando conocí estos productos me interesaron de inmediato, precisamente por saber que son productos biodegradables, que tienen premios por la ONU por la conservación del medio ambiente,
tienen certificados de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, y son biodegradables de 24 a 48 horas. Son productos que son altamente concentrados, lo cual significa que vamos a generar menos basura, vamos a generar menos transportes, lo cual significa menos emisiones, significa menos espacio en la casa para guardar. Entonces tenemos un detergente para ropa, por ejemplo, que rinde para 64 lavados. Y se le pone solamente una cucharada de detergente comparado con los detergentes comerciales que le pones una taza. O, por ejemplo, el producto para lavar los trastes que se le pone 5 mililitros. Entonces 1 litro nos rinde 200 litros de jabón. Y son eficientes porque antes de conocer estos productos yo ya compraba productos biodegradables que me salían muy caros y que realmente no funcionaban. La diferencia con estos productos es que son productos eficaces. Otra cosa súper importante es que los productos comerciales contienen fosfatos. Los fosfatos provocan un fenómeno que se llama eutroficación. Los fosfatos son alimentos para las algas. Entonces las algas se reproducen muchísimo, prohíben que pase luz solar a través del agua y se mueren peces y flora acuática. No nos estamos dando cuenta de todo el daño que hacemos. Entonces, en estos productos tenemos la alternativa, que son productos que no solamente son eficientes, son biodegradables y además ahorramos mucho dinero. Oye, estoy yo en shock. La señora quitó una mancha de yodo con 3 polvitos. No, hombre, bueno, ojalá estuvieran viendo estos los de Shark Tank o algo, alguien que la patrocine, por favor. Tania, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fer. Estoy muy aquí a gusto compartiendo con todos tu espacio. Principalmente, bueno, primero porque como sociedad tenemos la mera responsabilidad de hacer un llamado emergente a toda la población, no nada más México, sino a todo el mundo. Primero, yo estoy orgullosa de poder pertenecer a un grupo de radio en internet, sin fines de lucro, por supuesto, y lo que hago allí es promover, otorgar todo lo que se pueda posible, alcanzar mediante mi voz, por esa radio, llegar al mundo, porque es una radio abierto a ese espacio. Y me gusta mucho el aporte al conocimiento. ¿Por qué al conocimiento? Porque primero tenemos que empezar a saber escuchar, a empezar a aprender a ampliar nuestro panorama que tenemos en nuestra vida, ¿no? ¿Y tú transmites herramientas así, digo, pues ambientalistas, sustentables, todo esto? Así es, tenemos un grupo en Facebook, también es parte de la divulgación de la ciencia. Estamos haciendo talleres que pueda llegar a donde nos inviten, a donde podamos acudir. Son talleres meramente con el fin de poder acercar a la gente que tenga ese interés con la ciencia. Y no solo eso, o sea, tratar de difundir lo mejor posible, porque, por ejemplo, yo misma desconozco muchas cosas y creo que hace falta ampliar una conciencia y, sobre todo, mejorar esa cultura educativa. ¿Y cómo te pueden localizar y para pedir que lleven los talleres? Claro que sí, bueno, pues están todos ustedes invitados. Estamos en Facebook, Radio Nivel, ahí es la página oficial, y con su servidora estamos Radio Nivel, la cápsula de Aditanix con H y termina con X, y en Facebook con Quimiobiofilios. Ahí estamos también para que nos puedan escuchar. Y lo vamos a postear en redes. Así es. Claro. Muchísimas gracias. Compañero Joel, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Pues nada, simplemente invitar a la gente a que consulte un trabajo. Es de una norteamericana que se llama Elizabeth Colbert.
habla de la 6ª extinción de las especies, ¿no? Entonces, así, en menos de medio siglo, hemos llevado a las especies a la extinción. Las jirafas que inspiraron a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución, están en peligro de extinción, ¿no? O sea, y son puntos muy certeros, ¿no? El calentamiento global, la agricultura industrializada, la venta animal, la contaminación, derivada de ella la enfermedad y la sobrepoblación, ¿no? Es algo que poco se comenta, ¿no? Está a la disposición de todos y más que nada también pienso que al principio aquí se comentaba que era la circunstancia, que necesitaba pasar para que la gente actuara, y pienso que es la circunstancia. Por ejemplo, el año pasado hubo una ola de calor en la India, le cobró la vida a más de 2.500 personas. ¿Qué tal? Con el aeropuerto, y con eso digo, no es nada politizado en este sentido, no vengo de ningún partido político. Ese humedal que se está construyendo el aeropuerto ayuda a regular la temperatura de la Ciudad de México, al igual que todos los árboles que se han talado por tantas obras. Son reguladores de temperatura, claro, ¿En serio? Son y eso va a elevar la temperatura de la Ciudad de México. Tan solo en Querétaro, por la ola de calor que están pasando, más de 10,000 personas tienen afectaciones a su salud. Entonces, yo desde aquí le pregunto al señor presidente si es que nos está viendo, ¿de verdad sabe lo que está haciendo? O sea, eso es muy grave, porque a usted también le va a tocar. Entonces, pues nada, en eso queda. Y pues movilizarnos, ¿no? Porque como dice Mandela, si estamos esperando las circunstancias idóneas, esas nunca van a suceder. Hay que generarlas. Gracias. Gracias, Joel. Ahí se cambian de lugar para que estoy tratando de apresurarme para que todos alcancen a dar su opinión o sus tips. Greta. Pues yo creo que más bien quisiera compartir algunos tips y sobre todo invitar a todas las personas que nos están viendo que se unan a movimientos ciudadanos que están ocurriendo en todo el mundo, pero que tenemos muchos buenos ejemplos. Si vamos a salir de esta y al nivel de todo, violencia, discriminación, o sea, todo va a ser de a pie, o sea, juntándonos todos. Y a ver, Greta, en tu caso, ¿qué están haciendo? Pues hay muchos voluntarios de Greenpeace que están trabajando en pues prácticamente la mayoría de los estados de la República los pueden encontrar en Facebook y ellos se están organizando para, por ejemplo, invitar a establecimientos a que ya no ofrezcan envolturas de plástico para la comida para llevar o que, por ejemplo, ofrezcan un descuento si tú llegas con tu termo para rellenarte el café, no que de nuevo, como lo decía Brenda, son pequeñas acciones que van a importar muchísimo. Y también ellos están organizando actividades para, pues, por ejemplo, invitar a limpiezas de playas y están también compartiendo información a la gente para que puedan exigir a sus gobernantes, que ya también lo decían en el panel, una ley de responsabilidad compartida y extendida al productor, porque al final, de nuevo, la idea es que utilicemos nuestro poder ciudadano para poder exigir a las grandes marcas que nos entreguen los productos de una manera distinta y que no sigamos contribuyendo a la contaminación plástica en los océanos y en el ambiente con estos plásticos que usamos unos segundos y se van a la basura. Muchísimas gracias, Greta. ¿A dónde se consulta? ¿Página Greenpeace? Sí, pueden consultar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Greenpeace México, en Twitter e Instagram como Greenpeace MX y los grupos de voluntarios con el nombre de sus estados. Hay mucho que hacer, porque hay quien pensaba que entrar con ustedes era solo subirse al barquito y ponerse ante el barco ballenero. Entonces las mamás se espantaban y decían, no, hombre, ¿qué va a estar haciendo ahí? No, es que hay actividades y hay acciones hasta en la casa. O sea, ahí mismo. Y tenemos ahora a Andrei. Adelante, Andrei. Gracias, Fer. Buenos días. Bueno, yo quería abordarlo desde el tema juvenil. Yo pensaría que los jóvenes tendríamos la responsabilidad de temas como la sustentabilidad, llevarla a cabo en nuestra vida diaria, pero no sé si desde antes se abordaba y se realizaba de mejor manera. Es decir, yo recuerdo mi niñez crecerla en un refrigerador de mi abuelita que abría y estaba el envase de crema lleno de guisados, ¿no? Son cosas que actualmente ya no hacemos. Eran nuestros envases de estos caros ahora, pues es que uno reciclaba todo, perdón. Exacto, perdón. Inclusive hasta los frascos. El del café servía para guardar otras cosas, claro. Había que decirle a los más pequeños, aguas, no se te vaya a caer, porque pues es de cristal.
Inclusive hasta los mocos los reciclaban, porque yo recuerdo un abuelo que traía su pañuelo todo el día, sonándose con su pañuelo, y lo lavaba, ¿no? Y hoy en día, ¿cuántos Kleenex? Yo uso pañuelo porque además, como soy asmática, todos los pañuelos desechables sueltan polvito y para mí son malísimos, perdón. El problema es aquí hablar como del tiempo de uso de todo, de los elementos que consumimos. Es decir, yo al consumir un vaso de unicel, que es como de los químicos y un elemento material que contamina muchísimo, ¿cuánto me voy a tardar en tomarme mi jugo de naranja por las mañanas? Y diario me lo tomo, ¿no? O sea, el chiste es como medir ese tiempo de uso para o reusarlo otra vez o cambiar el material que estamos usando, traer mi termo. Y tu envase para que ahí te sirva, no que de todo te dan unicel, hasta en las calles. Brevísimo, mi querido Luis, que usted también es de casa, por favor, porque se nos va el tiempo. Muchas gracias. Sí, mira, definitivamente tuve oportunidad de tratar a don Alejo Peralta, que fue promotor de Canal 11, contemporáneo de don Julián de Azáez, coordinador del Estado de México, cuando hicimos unas obras por allá, en que decía el profesor Han, sí, si no hacemos nada en todas las poblaciones, se vienen todos para Toluca, pero no van a caber. Definitivamente los repartimos para el Distrito Federal. Aquí se hicieron los ejes viales y con la vialidad se ha conservado inclusive para tener oportunidad para el Metrobús, etcétera, diferentes autos. Don Alejo tenía su ciclopista y les exigía obreros, definitivamente iban en bicicleta. Y decía don Julián, dice, sí, fascista. Y le decía, los forma antes de entrar y antes de salir. Yo dije, qué ordenados. Y él me recriminó, dijo, no, educados. Porque eso es lo que nos hace falta, educación. Y con eso creo que... Hizo las vialidades para las bicicletas adentro de su nave industrial, súper interesante. No, y en la carretera, llegaban a Pastegé. En ese transporte. Válgame Dios. Oiga, además los tenía con buena condición física, Definitivamente. Era una persona... Bien sana. Oigan, mandamos para allá la palabra, vayamos haciendo pues ya el corolario. ¿Qué nos llevamos de tarea todos los que hemos estado viendo el programa? Adelante, Gustavo. Sí, mira, Fernanda, yo lo que haría una invitación a todos quienes nos están viendo, que promovamos la participación ciudadana. Las políticas públicas en materia de medio ambiente no las podemos dejar en manos de los políticos ni en manos de los funcionarios. Los ciudadanos tenemos que organizarnos para definitivamente incidir en esas políticas públicas. Ese es mi mensaje final. Adelante. Y mi mensaje también va en un tema que no lo tocamos ahora y quisiera yo cerrar con eso. Adelante. Los problemas ambientales no los vivimos igual si somos hombres y que si somos mujeres. Entonces, en esa participación ciudadana, en esas nuevas ideas desde lo juvenil, desde todos los sectores, de nuevas políticas públicas con mecanismos eficientes de participación ciudadana, tenemos que pensar que las mujeres y algunos sectores como las chicas y los chicos tenemos que estar en la formulación de propuestas y de ideas. Si no, un ejemplo de por qué no lo vivimos igual. Sí, si no se van a quedar de a 6 los compañeros. Muchas veces, en la sociedad nos van educando de manera diferente. Y hablando, por ejemplo, de todo el trabajo doméstico, lavar, planchar, hacer, nos van educando, ojalá ya cada vez menos, pero que las mujeres son casi las únicas responsables. Cuando hay problemas de agua, son las mujeres las que primero se dan cuenta, como tú decías que no hay, y entonces son las encargadas de que o se paran en la madrugada o van a gestionar, hay que resolver y les toca a ellas. Solo por decir un dato, en Chiapas, en los Altos de Chiapas y en la delegación Iztapalapa, en algunas coordinaciones o en colonias populares, las mujeres destinan hasta 30 horas a la semana por resolver todos los problemas del agua más el trabajo doméstico. Entonces, si son las personas que más viven las problemáticas y que culturalmente no han estado en las decisiones, lo justo es que si queremos lograr un desarrollo sustentable, como se llama este programa, no podemos pensar en un desarrollo sustentable si no vemos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, población indígena. Y bueno, solo decir que traje unos folletos para compartir y que somos una organización que hemos pugnado porque el derecho al medio ambiente sano, por el derecho al agua, sean unos derechos y que sean reconocidos como derechos y tengamos herramientas como sociedad civil para exigirlas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Álvaro y Miguel, muy breves porque si no, se nos va el tiempo. Adelante. Yo nada más cerraría de que si queremos resultados diferentes tenemos que tratar de hacer acciones distintas. Claro. Y eso involucra de nosotros como personas tenemos que cambiar porque nos quejamos, pero poco actuamos.
Entonces, pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan dispuestos, verdad? Queremos cambios, pero ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar? Bueno, para nosotros desde Greenpeace, esta problemática del plástico de un solo uso tiene 3 ejes muy importantes. Uno, una legislación sólida a nivel estatal, a nivel federal, que ponga la responsabilidad no en nosotros, no en las personas, sino en las corporaciones y cómo nos venden sus productos. En las personas, el llamado a tomar las decisiones personales, que hagan un cambio, reusar bolsa, usar una botella, un termo, que pueda hacer ese cambio desde el punto de vista personal en casa, con más educación ambiental y, por supuesto, por parte de las corporaciones. Queremos que nos vendan con sistemas de canje de envase, con sistemas de envases que se puedan rellenar, con envases que no sean utilizables unos pocos minutos y luego demoren muchos años en degradarse. Así que la invitación es a la gente a que se meta a nuestras redes sociales, que firme una petición que tenemos para las 7 grandes compañías que más contaminan nuestros océanos con plástico y que nos ayuden a marcar la diferencia. Oigan, y espérenme que también hay que darle paso a quienes nos han estado hablando y entrando a todas las redes. Nos dice también Ignacio que antes se utilizaban más el cristal y el papel fuerte, ¿no? O sea, como cartón. Lili Tavera, ¿dónde puedo llevar alrededor de 50 radiografías? No las he podido desechar porque son muchas. Y hay hasta quien hace obras de arte, ¿eh? ¿Qué haremos con eso? Hay personas empresas que se dedican a recuperar lo que es la plata, las radiografías, entonces... La plata. Que si escriban, son cantidades mínimas. Adelante, la página. Pueden escribir a meterse a www.juntaentregayrecicla.com y ahí le van a dar orientación de qué se puede hacer con las radiografías. Dice Carl Aobo. Dice, ojalá que no solo seamos siempre los mismos ecologistas, que hay que ir hacia afuera para que todo mundo se involucre. Muy buena idea. Gracias a todos los que llamaron y a todos los que nos acompañaron. Mucho que hacer. Gracias.